por favor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Lo tienen? Sí, vamos a leer juntos desde el verso 1 en adelante hasta el verso 8 en este día. Nos vamos a seguir concentrando en los primeros 5 versículos, pero para poder dar un poco de contexto necesitamos ir hasta el verso 8. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A fin de que... No, porque nadie... Perdón, me confundí. 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hemos estado estudiando las últimas 2 semanas de este mes, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando este capítulo, el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, donde dijimos que el apóstol Pablo deja de manifiesto su deseo, su interés por esta iglesia amada para él, interés de que esta iglesia pueda crecer, se pueda desarrollar, pueda madurar en su fe. Usamos el ejemplo la primera semana de un bebé, de un niño recién nacido, que va avanzando en las distintas etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en su alimentación, dijimos, va a pasar desde el pecho materno hasta los colados y luego comida un poco más sólida, ¿no? Dijimos que pasa desde que es cargado en brazos hasta que es ayudado a caminar por su padre, tomado de la mano, ¿no es cierto? Y luego él empieza a dar sus pequeños pasos solo y termina ya en su adolescencia, en su juventud y en su adultez corriendo. A veces nos pasa, ¿no?, que queremos correr antes de saber caminar. Y eso es complicado, porque nos exponemos a peligro. Cuando queremos correr sin saber caminar, corremos peligro de caer y de sufrir daños, sufrir golpes, ¿no? Entonces, pero hay etapas en las cuales necesitamos ir avanzando. Bueno, en una iglesia, un creyente también tiene esas etapas. Por algo el escritor bíblico nos dice que, el escritor del libro de los Hebreos nos dice que debemos desear la leche espiritual, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? ¿Por qué? Porque somos bebés que estamos creciendo en nuestra fe, estamos madurando en nuestra vida como creyentes, ¿no? Pero también podría suceder que fallemos en ese proceso, ¿no? Si usted ve conmigo en el libro de Hebreos también, Hebreos capítulo 5, verso 11, el escritor del libro de los Hebreos dice algo interesante, ¿no? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se acuerda que el libro de Santiago, en el libro de Santiago, Jacobo nos dice que nosotros debemos ser prontos para oír y debemos ser tardos para hablar? Bueno, acá hay un reclamo, ¿no? Estos creyentes se habían hecho tardos ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimentos sólidos. Nuevamente grafica la idea con un niño recién nacido y una persona que no lo es. Miren, hermano, yo con hambre me como un colado. Y yo creo que usted también, ¿no? Pero no me puedo alimentar a base de colado. No a esta edad. A esta edad necesito algo un poquito más sólido. Un asadito de tira, un costillacito, un choripán. No, necesito algo más sólido, ¿no? Todos necesitamos algo sólido. ¿Sabe por qué me gusta tanto la cocina? ¿Por qué me gusta cocinar? ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, le cuento la historia. Cuando teníamos un año de matrimonio con Sandra, mi suegra viajó a Australia por un año. Y yo trabajaba en un trabajo que terminaba mis horarios, por ejemplo, martes, miércoles y viernes, yo a las 3 de la tarde estaba en mi casa. Lunes y viernes a veces andaba hasta las 10 de la noche afuera, pero en esos días llegaba temprano. Y Sandra trabajaba también, trabajaba afuera cuidando a una niñita. Y ella llegaba después de las 8 de la noche a la casa. Entonces, para no esperar que ella llegara a cocinar, yo empecé a cocinar. Ahora, al principio bistec con papas fritas es rico, ¿no? Bistec con arroz es rico. Bistec con puré es rico. Tallarines con bistec, para variar un poco, es rico. Ensalada con bistec es rico. Pero después de una semana, después de 2 semanas, después de 3 semanas, ya no es tan rico. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me iba donde la señora María, que tenía un negocio en la esquina o la vueltecita de la casa donde nosotros vivíamos. Iba y le decía, señora María, ¿cómo se prepara los porotos con rienda? Y me decía, ¿qué tiene? Porotos, le decía yo. Ya. ¿Tallarines tiene? No, ya. Entonces ya me pasaba, porque ella tenía un negocio, ¿no? Me pasaba los porotos. Perdón, la rienda. ¿Tiene zapallo? No. Entonces me cortaba un trocito de zapallo y ella me decía, y ella me daba un moldecito, ¿no? Me cortaba un trozo de zapallo y me decía, así más o menos tiene que cortarlos todos. Y me empezaba a explicar, ¿no? Hasta que me hacía una pregunta clave. ¿Remojo los porotos? No. Ah, no va a poder comer poroto hoy día. Hoy día hay que comer bistec con algo. Entonces remojaba los porotos y al día siguiente yo preparaba los porotos. Así le pregunté cómo hacer carbonada. Charquicán no, porque no me gusta tanto. Le pregunté cómo se hacen las cazuelas. Y él me fue enseñando. Y me empezó a gustar cocinar. Por eso cocino. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted en su vida se puede alimentar de algo, pero debe complementar su alimentación con algo que surta o supla todas sus necesidades, todo lo que usted necesita. Lamentablemente los hermanos en este pasaje en Hebreos habían llegado a un punto en el cual no estaban supliendo todas sus necesidades espirituales. Y el escritor de Hebreos le dice algo interesante, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, no sé cuánto. Ustedes debieran ser maestros en la palabra, debiesen ser capaces de instruir, de enseñar a otras personas. Pero fíjense qué interesante. Puesto que se han hecho tardos para oír, y entendemos por Santiago que hay que oír la palabra de Dios, eso es lo que no hay que ser tardo para oír. Como se han hecho tardos para oír, no son capaces de enseñar a otros, y ustedes mismos tienen que ser enseñados ¿en qué? En lo básico de la fe, en los rudimentos. Esa es la idea de rudimento, en lo básico, lo esencial. Hermanos, como les decía cuando comenzamos a estudiar este capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, el desafío de todo pastor, de todo predicador, de todo maestro de la Biblia, no es entretener a su auditorio.
No es mantenerlos atentos a lo que Él está diciendo. No, no. El desafío nuestro es hacer cosas, enseñar cosas que a ustedes les van a ayudar a crecer, a madurar en su fe. Pablo tiene esta preocupación por la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué es lo que hace? Hace cosas prácticas, ¿no? Manda a Timoteo. Él lo con Silas en Atenas y manda a Timoteo hasta Tesalónica. ¿Para qué? Para informarse. Su hermano es su servidor y también es su colaborador. ¿Se acuerda que vimos eso? Capítulo 3, verso 2. Él dice de Timoteo, Timoteo es nuestro hermano, Timoteo el servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Pero lo manda con un propósito, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerda cuál era ese propósito? ¿Cuál era? Confirmar y exhortar. Dijimos que confirmar era anclar firmemente en una posición para que alguien no se mueva de ahí, ¿se acuerda? Pero también dijimos que exhortar no era andar con un palo amarrado, cual luma amarrada al cinturón, pegándole palo a medio mundo cuando no hace lo que uno quiere. O cuando no se comporta como uno cree que debiera comportarse. No, no. Exhortar es animar, alentar, desafiar. Decirle a la gente, está bien. ¿Ha ido a la cancha con Pablito, Haroldo? Sí, pero ¿ha ido antes, en el año pasado? ¿Ibas con él? Sí. ¿Sí? Y yo supongo que lo alentaba, ¿no? Dale, Pablito, tú puedes, Pablito. Y cuando le hacían un gol, no importa, Pablito. Ya no, ¿ah? Lo retaba. Yo supongo que lo anima, ¿no? Lo animaba. Es lo que uno haría con uno de sus hijos a la orilla de la cancha, ¿no? Es lo que uno haría. Yo me acuerdo que estaba en un campamento de niños en el Tabo y había un muchacho que hoy día es pastor, se llama Daniel Garrido, el Danilo. Y Danilo tenía una particularidad, vivía solo con su mamá, o sea, no tenía una imagen paterna. Y jugábamos a la pelota, ¿no? Y lo ponían al arco. Y los papás se paraban detrás, ¿no? Y cuando venían atacando le decían, ¡sale Danilo, sale Danilo, sale Danilo! Y Danilo, ¿qué es lo que hacía? Se salía de la cancha detrás del arco. Gol. Y decían, ¿pero por qué Danilo? Pero si usted me dijo que saliera. Hasta que le explicaron lo que significaba salir, ¿no? Pero lo desafiaban, lo animaban, lo enseñaban. Hoy día no juega, no le pega ni al quinto bote, pero se le desafía, ¿no? Exhortar es eso, animar. Es corregir. Es mostrar el error, pero con amor. Es mostrar el error, pero con amor. Y decirle a la gente, puedes cambiar, puedes mejorar, puedes avanzar, puedes crecer. Si su exhortación no anima, no es exhortación. Si su exhortación no desafía, no es exhortación. Timoteo, dijimos la semana pasada, fue con este propósito, ¿no? De confirmar, pero también exhortar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque creo bien que el apóstol Pablo sabe muy bien que todo creyente enfrenta peligros en su vida como creyente. Hay cosas que van a pretender desanimarnos, hay cosas que van a pretender debilitarnos en nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo expone. Si se fija, por favor, conmigo, mire ahí, capítulo 3, verso 3. El apóstol Pablo va a decir, a fin de que nadie se inquiete por estas, ¿qué cosa? Tribulaciones. Ahora, mire qué interesante, porque en el verso 4 dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a padecer, ¿qué cosa? Tribulaciones. El apóstol Pablo sabe perfectamente que todo creyente, todo hijo de Dios va a enfrentar tribulaciones. Ahora, ¿qué significará tribulación? ¿Qué significará esta palabra? Porque nosotros la hemos visto varias veces, ¿no? Incluso hablamos, ¿no?, de la tribulación y la gran tribulación.
¿Será que el apóstol Pablo, cuando habla de tribulaciones, ya que esta carta también habla de profecía, estará hablando de la tribulación y gran tribulación? ¿O no? Creo que no. Creo que cuando él habla de tribulaciones acá, no está hablando de un tiempo futuro que vendrá, que será terrible para la humanidad, para aquellos que queden aquí en la tierra, sino que se está refiriendo a situaciones que vivimos en la vida diaria como creyentes. Mire, la palabra tribulación acá se puede traducir también como opresión, estrechez, angustia, persecución, aflicción. ¿Por qué estrechez? Porque cuando somos atribulados pareciera que estamos expuestos a una gran presión. Bueno, esa es la idea aquí de tribulación. Tribulación se puede traducir, como le decía, como opresión, estrechez, angustia, persecución, aflicción. Déjeme hacer una pequeña encuesta con usted. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 5 años de creyente? Levante la mano. Nos vamos a partir al revés. Más de un año de creyente. 5, 10, 15, 20. Fueron bajando las manos. 25, 30, 35, 40. ¿No? Más de allá. Ahí hay una abuelita de la fe. ¿Más de 40? ¿Más de 50? ¿No? Déjeme hacer una pregunta. Los que tienen entre 1 año y 5 años, ¿han sentido alguna vez opresión, dificultad? Es una experiencia común a todos nosotros, ¿no? Y eso no importa los años de creyente que uno tenga. Le podríamos preguntar a la Alexandra, que probablemente es la más nueva en medio nuestro, y ella ha sufrido aflicciones, opresiones, tribulaciones. Le podríamos preguntar a la hermana Malva, que es la más mayor. Ya. Es la más mayor, porque si le digo la más vieja, me quedo sin almuerzo hoy día, entonces no puedo. Es la más mayor en medio nuestro, y podríamos llegar a la conclusión de que hay un factor común en nosotros, ¿no? Como creyentes vamos a vivir tiempos de aflicción, tiempos de dificultad. ¿Qué es una tribulación? Una opresión, una aflicción, una tristeza. Si hay alguien que puede dar fe, puede dar testimonio de que fue oprimido en su vida ministerial, es el apóstol Pablo. Mire conmigo, por favor, un par de pasajes. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Desde el verso 23 al 25. Déjeme decirle esto. Capítulo 9 de Hechos es el capítulo en el cual el apóstol Pablo se convierte camino a Damasco. Y se nos relata en los primeros versículos su conversión, cómo él queda ciego, va a una casa y en Damasco, cómo un hombre llamado Ananías viene, le visita, ¿no es cierto? Ora por él, lo lleva luego a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que pasa ahora en el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole ¿en qué? En una canasta. Pienso, qué vergonzoso debe haber sido para este hombre, que era uno de los principales de la sinagoga. Para este hombre que había sido educado, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los principales de la secta de los fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Qué vergonzoso haber sido para este hombre ser descolgado en un canasto, en una canasta. Pero era la forma de guardar su vida, ¿no? De salvarle. Fíjese, tiene
probablemente días, semanas de creyente. Y alguien vino contándole, te quieren matar. Tiene semanas de creyente y hay personas buscando afligirle, y hay personas tratando de oprimirle. ¿Qué es lo que nos dicen o qué es lo que se dice comúnmente hoy en día con este evangelio diluido, barato, simple? Ven al Señor Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Como si Cristo fuese una pastilla mágica, una aspirina cósmica. Te lo tomas y ¿cómo se llama? Se sanaron todos tus dolores de cabeza, todos tus malestares, todas tus molestias. Esa no es la experiencia del apóstol Pablo. La experiencia del apóstol Pablo es que él conoce al Señor Jesucristo y los mismos que eran sus amigos antes, hoy día le quieren matar. Pablo ha experimentado dificultades. Pablo ha experimentado pruebas. Mire, vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Verso 23 en adelante. Pablo comienza con algunas preguntas, ¿no? ¿Son ministros de Cristo como si estuviera loco? Hablo. Perdón, déjeme recordar esto. 2 Corintios es una carta que Pablo escribe defendiendo su ministerio. Ese es el propósito de la carta. Defender su ministerio ante justamente esta iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Ok? Con eso en mente, ¿son ministros de Cristo como si estuviese loco? Hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Si hay alguien que sabe de sufrimiento en el ministerio, hermano, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que sabe de tribulaciones en la vida del creyente, es el apóstol Pablo. Hermano, tribulaciones vienen, tribulaciones vendrán. El Señor Jesús lo anticipó. El Señor Jesús así lo dijo, ¿no? Mire, Juan capítulo 16, vaya ahí conmigo. Juan capítulo 16. Verso 33, un texto que hemos citado otras veces, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Mateo capítulo 28.
Verso 20, la segunda parte del verso dice: y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Tendremos aflicciones? Sí. Hace unos años atrás un hermano me dijo: pastor, a mí no me gusta cuando usted dice que vendrán pruebas, porque pareciera que usted está decretando. ¿Decretando qué? Pruebas, pues. Como que usted las estuviese llamando. Y dije: no, yo no las llamo. El Señor la anticipó. El Señor dijo que tendríamos aflicción en el mundo, no yo. Simplemente estoy diciendo lo que el Señor dijo en su palabra. Yo no creo en eso de decretar nada. Simplemente estoy diciendo lo que el Señor dice en su palabra. Tendremos aflicción. Pero también estoy creyendo en lo que el Señor dice en su palabra. Confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pablo sabe que van a haber tribulaciones. Él ha experimentado tribulaciones. Ya conocemos un poco la historia, ¿no? De cómo se predicó el Evangelio aquí en Tesalónica. Cómo él tuvo que ser sacado a escondidas de noche desde la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué? Porque querían prenderle para matarle. Como un hermano, Jasón, había sido tomado detenido por causa del Evangelio. Y después de algunos días fue puesto en libertad, pero primero tuvo que pagar fianza, ¿no? Bueno, ellos habían experimentado tribulación. Pablo le había anticipado: van a experimentar tribulación, dificultades, aflicción, opresión. Hermano, déjeme decirle algo: no estoy invocando las pruebas sobre su vida. No estoy pidiéndole al Señor que le mande aflicciones, no le estoy pidiendo al Señor que lo atribule, no. Simplemente le estoy comunicando una verdad. Esas cosas en la vida del creyente están. Pero tenemos la promesa del Señor. Aflicción. En medio de la prueba, en medio del dolor, Él ha vencido al mundo. Y Él está con nosotros todos los días. Incluso en los días de aflicción. Aún más en los días de dolor. Está con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos decir, como escribe el apóstol Pablo en Romanos, que somos más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo. Romanos capítulo 8. ...35, 8:35... El apóstol Pablo, a partir de preguntas retóricas... Estas son preguntas retóricas. Él va a establecer un principio fundamental en la vida del creyente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Eso nos va a separar del amor de Cristo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué cosa? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermano, cuando usted está enfrentando dificultad, cuando usted está enfrentando oposición, cuando usted está enfrentando tribulación, quiero decirle esto: usted puede confiar. Usted es más que vencedor, porque Cristo le amó. Y Él venció. 1 Corintios capítulo 15. Y no, por favor, no saque su dedo todavía de Romanos 8, porque vamos a volver ahí. 1 Corintios capítulo 15. Verso 55. El pasaje está en el contexto. Pablo está hablando de la resurrección, la importancia que tiene la resurrección para nosotros. Él nos va a decir esto: si Cristo no hubiese resucitado,
nuestra fe no tendría sentido, sería vana. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima, porque creemos en una falsedad. Pero por cuanto Cristo resucitó, nuestra fe tiene sentido. Verso 55 en adelante dice: ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos puede dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? En el contexto, porque Él resucitó. Por eso nos puede dar la victoria. Ahora, fíjense qué interesante el verso 58, ¿no? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes, creciendo en el Señor. Hermano, quiero decirle esto: ¿tendremos tribulación? Sí. Y lógicamente la tribulación tiene un propósito en las manos de Satanás, ¿no? Destruirnos. La tribulación en las manos del diablo tiene el propósito de desalentarnos, desanimarnos, sacarnos de la carrera, alejarnos completamente del Señor. Pero la tribulación en las manos de Dios puede ser la herramienta por la cual nosotros nos aferremos cada día más y más a Él. Le dije que no sacara el dedo de Romanos 8, ¿verdad? ¿Cuál es el texto más conocido de Romanos 8? ¿Cuál? Ya no. El 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿sabe cuál es probablemente el texto más lindo de Romanos 8? Probablemente el texto más lindo de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Querido hermano, déjeme decirle esto: ser un hijo de Dios no nos libera de la tribulación, no nos libera de la opresión, no nos libera de la aflicción. Pero ser un hijo de Dios, ¿sabe lo que nos asegura? Un futuro glorioso. No por nosotros, sino por quien nos prometió ese futuro glorioso. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada, en absoluto. ¿A qué cosa? A la gloria venidera. A la gloria venidera. Un predicador dijo lo siguiente: mientras más te parezcas a Jesucristo, el mundo más te va a despreciar. Mientras más te parezcas a Jesucristo, el mundo más te va a oprimir. Pero también dijo esto: si no estás siendo despreciado por el mundo, si no estás siendo oprimido por el mundo, preocúpate. Puede ser que no estés mostrando a Cristo. Otro predicador dijo lo siguiente: la historia de Job es muy linda, es muy apasionante. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos toca vivirla a nosotros, ¿no? Yo le he compartido otras veces: a mí no me gusta, me encanta el libro de Job, me encanta leerlo, pero no me gusta predicarlo. ¿Por qué? Porque siempre que lo predico me pregunto: ¿cuándo será que me va a tocar practicarlo? Y me asusta. No me gusta, ¿no? Naturalmente no me gusta pasar por tiempos de tribulación, por tiempos de opresión, tiempos de dificultad, de aflicción. No me gusta. Y yo creo que a usted tampoco le gusta, porque yo no creo que ninguno de ustedes sea masoquista, ¿no? Pero sí sé una cosa: esos tiempos vendrán sobre mi vida. Ya han venido sobre mi vida. ¿En quién confío en ese tiempo? ¿Qué permito que la tribulación sea en mi vida? ¿Aquello que me aleja del Señor o aquello que me aferra al Señor? Ahora, el apóstol Pablo no solamente habla de la tribulación en este pasaje. Mire, vaya de nuevo conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 3.
verso 5. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese, ¿qué cosa? Tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está hablando de peligros que enfrentamos en la vida como creyentes. Primero nos habla de las tribulaciones, ahora nos va a hablar de las tentaciones. Es interesante, la palabra tentador acá, que utiliza el apóstol Pablo, tentador, se puede traducir como un adversario que se opone. Acá se puede traducir como alguien que prueba por medio de la incitación al mal. Eso es. Alguien que prueba por medio de la incitación al mal. Todos nosotros entendemos por el libro de Santiago que tenemos una inclinación natural hacia el pecado que se llama concupiscencia. ¿Se acuerdan? Ahora, siempre vamos por la vida, todos los días vamos cayendo en pecado a causa de nuestra concupiscencia. No siempre. A veces también caemos porque alguien nos incita. Ahora, ¿siempre le tenemos que echar la culpa al diablo? Ah, que este diablo me tentó. Déjeme recordarle algo. Lo único omnipresente es Dios. El diablo no es omnipresente. ¿Sí? Así que no puede ser que a usted lo esté tentando aquí a la misma hora que está tentando a otra persona al otro lado del mundo. Porque él no puede estar en todo lugar. ¿Ok? Entonces cuidado con que siempre estemos culpando al pobre diablo, ¿no es cierto?, de las cosas que nosotros mismos hacemos. ¿Ya? Ahora, el apóstol Pablo habla de la tentación. La tentación, evidentemente, es una forma por medio de la cual el diablo, Satanás el diablo, quiere incitarnos hacia el mal. Recuerde que en el capítulo 2, verso 18, él presentó al diablo como... ¿Se acuerda cómo? 2.18. Ahí está. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y dijimos que la palabra Satanás tiene que ver con aquella persona que estorba, que pone obstáculos. El adversario. Satanás, el adversario, nuestro adversario. ¿No es cierto? Que va poniendo obstáculos. En este caso le ponía obstáculos a Pablo para que no pudiese volver a Tesalónica. Pero intencionalmente creo que utiliza la palabra tentador en el verso 5. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros somos tentados. ¿De qué manera? ¿Quién tienta? ¿Dios tienta? No. Santiago, ¿se acuerda? Que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, déjeme decirle algo. Esto es una moneda, ¿no? ¿Logran notar de cuánto es? De 500. Ahora, ¿cómo sabemos que es una moneda de 500? Ya, y las monedas de 100 tienen un borde amarillo. Ya. ¿Solo por eso notamos que es de 500? Porque dice 500. Si no dijera nada acá, ¿de cuánto sería? De 500. Si tuviese... ¿Quién sabe la mano? Si apareciera Raúl Silva Enrique en los dos lados de la moneda, ¿de cuánto sería? Que no sería una moneda. No sería una moneda de 500. Para que una moneda tenga el valor que tiene, ¿qué es lo que tiene que tener? La cantidad. Tiene que tener el valor impreso, la cantidad, lo que vale. En este caso, 500 pesos. Del otro lado aparece la imagen del cardenal Raúl Silva Enrique. ¿Ya? ¿Por qué le hago mención a esto? Porque esta moneda de 500, sabemos que es de 500, pero tiene algo que se llama cara y algo que se llama sello. Y el sello indica el valor. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Sabía usted que la tentación tiene una cara que se llama tentación y tiene otro lado que se llama prueba? Hace unos años atrás conocí la historia, estaba buscando la foto, no la pude encontrar. Me hubiese encantado tener la foto y mandarla para que lo vieran. Conocí la historia de un hombre que se llama Heriberto Elliot. Debe haber muerto ya don Heriberto. Heriberto Elliot. ¿Saben quién fue Heriberto Elliot? El hermano menor de Jim Elliot. ¿Le suena Jim Elliot? ¿Sí? Don Heriberto, Jim Elliot fue uno de los 5 misioneros que murió en la selva en 1956. Don Heriberto fue un misionero que vino a Perú y plantó más de 60 iglesias en Perú. Y un día un amigo mío, al que admiro, al que respeto, plantador de iglesia, lo conoció y le preguntó: don Heriberto, ¿qué siente? ¿Qué siente usted de haber sido el hermano de Jim Elliot? Y don Heriberto sacó una moneda que por un lado decía servicio y por el otro lado decía sacrificio. Y él le dijo: siento esto. El Señor le regaló a mi hermano esta moneda por el lado del sacrificio. Y a mí me regaló esta moneda por el lado del servicio. Mi hermano llevó gloria al nombre de Dios con su sacrificio. Yo he intentado llevar gloria al nombre de Dios con mi servicio. ¿Se quejó? No. Solo honró. Solo honró. Pablo sabe que hay peligros en la vida del creyente. La tentación es un peligro. Pero la tentación, hermano, no es una prueba que nosotros no podemos pasar. La tentación no es algo que nosotros tenemos que atravesar y caer. No, es algo que nosotros podemos rechazar. Es algo que nosotros podemos soportar. Porque la tentación por un lado es tentación, pero por el otro lado es prueba. Porque Dios quiere que soportando la tentación, nosotros demos gloria a su nombre, pasando la prueba. Mateo capítulo 4. Mire, vaya un momentito a Mateo capítulo 4. Y usted se va a dar cuenta de algo interesante, ¿no? ¿Quién es la persona tentada aquí, en este pasaje? ¿Quién es? Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? ¿Qué dice el pasaje? Para ser tentado. El Espíritu Santo le llevó intencionalmente al desierto, no para que conociera el desierto, no para que viera cuán árido es, no para que palpara la arena, no para que sintiera calor, no, fue llevado al desierto para ser tentado. Y fue tentado 3 veces, ¿no? Y vino el tentador y le dijo, verso 3, eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo llevaba 40 días sin comer. Y su humanidad tenía hambre. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor? No. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 6. Nuevamente viene el tentador y le dice, y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Una cosa interesante, hermano, el diablo conoce la Biblia, y probablemente la conoce mejor que nosotros. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y respondió el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Hermano, si el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿qué queda para nosotros? Esa es la verdad. Si el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿qué queda para nosotros? Santiago, capítulo 1, del 12 al 18, habla de la tentación también, la tentación del creyente. Pero también nosotros tenemos que decir algunas cosas y tener bien claro, ¿no? La tentación no tiene un origen divino, no viene de Dios. Pero soportando la tentación podemos glorificar a Dios. Y ese es nuestro deber como creyente, ¿no? ¿Sabe que cuando usted pasa la aflicción, la tribulación, cuando usted soporta la tentación, ¿sabe lo que está mostrando? Está mostrando sus pasos de madurez en el Señor. Ahora, ¿cómo soportar la tentación? Déjeme mencionarle algunas cosas, ya lo vimos en Mateo capítulo 4, ¿no? El Señor Jesús le respondió a Satanás cada vez ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Otra cosa que nos ayuda a soportar la tentación, que nos defiende, que nos protege, ¿sabe qué es? La armadura del creyente, Efesios capítulo 6. Recuerde, cuando estudiamos la armadura del creyente dijimos una cosa interesante. La armadura es la única parte indefensa del creyente en la armadura, ¿cuál era? ¿Se acuerda qué era? Conocen la armadura del creyente, ¿verdad? Bueno, si no la conocen, léalo. Efesios capítulo 6, ya lo estudiamos cuando estudiamos la carta de Efesios. Ahora, la única parte indefensa, o la única parte que deja expuesta la armadura, en quien se la calza, ¿sabe qué es? La espalda. ¿Sabe por qué? Porque del diablo no se arranca, al diablo se le enfrenta, de frente. ¿De qué huimos? Según Timoteo. De las pasiones juveniles. ¿Pero qué hacemos con el diablo? Según 1 Pedro. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. No por nosotros, sino porque nos hemos sometido al Padre. Entonces, para enfrentar la tentación tenemos la palabra de Dios, tenemos la armadura de Dios, tenemos la fidelidad de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. Y dice algo más. Fiel es Dios, que juntamente con la tentación, ¿qué es lo que dará? La salida. Y la clave en ese texto no es nuestra fortaleza, es la fidelidad de Dios, hermano. Por último, tenemos también a hermanos maduros en la fe que nos ayudan sobrellevando nuestras cargas cuando así lo necesitamos. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, ¿no? Si alguno sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú estés en esa posición el día de mañana. ¿No es cierto? Verso 2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplir así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Hermano, en la vida como creyente corremos peligros. ¿Qué peligros corremos? Gracias, Nicolás. ¿Cuál corremos? Tribulación. Tribulación, el primer peligro que corremos, ¿no? Segundo peligro que corremos, Tentación. la tentación. Estaban presentes, ¿no? ¿Sí? En una de esas tenemos que hacer los cultos más temprano, porque hasta ahora hace mucho calor y más de alguno está ahí batallando con el sueño. Hermano, usted corre peligro.
tribulación es un peligro. La tentación es un peligro. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios que le ayuda a crecer y madurar en su fe debe ser aquello que le sostenga a usted en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la tentación. Vamos a orar.